El libro de Santiago habla de la doctrina más importante, que es ayudar a la viuda, al huérfano y a todo el necesitado. Dice el Señor: estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve hambre y no me diste de comer. Es el ministerio, dice el pastor, más importante. Es algo que la iglesia debemos de entender dónde se van y para qué son los fondos de un ministerio. Cuando se levantan ofrendas y diezmos, cada templo, cada ministerio debe tener fondos para alimentar al pobre, para alimentar al necesitado. Pero muchas veces nos detenemos en dar porque se han visto personas que abusan de su ministerio, que abusan de los diezmos, abusan de las ofrendas. Pero dice la palabra de Dios: por sus frutos los conocerás. Y yo digo siempre, si usted da sus diezmos, si usted da sus ofrendas, si usted lo da para la gloria de Dios, se lo entrega, se lo pone en las manos al Señor, no al hombre. El hombre sabe lo que hace con él. Pero siempre, yo creo, siempre he creído, desde el principio que vine a los pies de Cristo, siempre he creído que es importante que nosotros nos enseñemos a dar para la honra de Dios, para dar al ministerio a cualesquiera que pertenezcamos. Siempre, en cualquier iglesia, en cualquier ministerio, debe de haber fondos para alimentar a la viuda, al huérfano, al necesitado, como ya dijimos. Y es maravilloso cuando la iglesia tiene un grupo de personas que pueden ir al hospital a orar, que pueden ir a los centros donde están los ancianos, a las calles, a alimentar a las personas. Es maravilloso, porque todo se hace para la gloria de Dios. Y como dice el pastor, no me ha tocado ir a ese lugar, pero me ha tocado ir a México y me ha tocado andar viendo, y yo mismo pasé esas necesidades de cuales está hablando el pastor. Mi familia ha pasado esas necesidades de las cuales está hablando el pastor. Solo que es maravilloso lo que podamos hacer, todo para la gloria de Dios. Yo me gozo con lo que han hecho y le damos gracias a Dios, esperando que nosotros vamos a estar allí un día también, asoleados. Pero por lo pronto, si no podemos estar ahí, ponamos nuestro granito de arena, poniendo nuestros fondos para que haya siempre la ayuda para el ministerio que va hacia esos lugares, en el nombre del Señor. Gracias a Dios que aquí estamos para la gloria del Señor, que estamos una vez más. Queremos decirles que estamos aquí en el Centro de Alabanza en Vitoria y estamos predicando, y esto lo hacemos siempre con el deseo de bendecir a las personas, porque la palabra de Dios dice: de lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Solo que no podemos quedarnos con ello. Solo que en esta hora yo quiero invitarlos a que pongamos atención en la palabra de Dios, los que estamos en la congregación y aquellos que nos van a escuchar o que nos están escuchando más bien por estos ministerios de radio, de televisión, donde para nosotros es un honor poder presentarles un mensaje donde queremos que sean bendecidos, donde esperamos que Dios haga algo en sus vidas, así como lo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estuvimos allí un día, incrédulos, sin fe, sin rumbo, sin fe ni esperanza, siempre creyendo que había un Dios, pero no lo hacíamos nuestro.
Es importante, mis hermanos, creer que hay un Dios todopoderoso que nos está esperando con los brazos abiertos para cuando nosotros hagamos nuestra decisión de venir y servirle a Él solamente, de integrarnos al reino de Dios. Es importante. El mundo ofrece muchas cosas, pero son pasajeras. Pero el reino de Dios es eterno, para el cual, para nosotros, es un orgullo y un privilegio ser partes del reino de Dios. Y nos gustaría que todos los que nos escuchan, aquellos que por primera vez nos escuchan, pudieran examinar sus vidas y que vieran en qué situación se encuentran y qué es el destino que les espera. Porque el Señor no nos exige, el Señor nos invita, el Señor nos ha dado el privilegio de escoger. El Señor es tan lindo, tan bueno. Él podría forzarnos, Él podría obligarnos, pero es todo un caballero que nos da a escoger qué camino nosotros queremos tomar. Y nosotros estamos aquí para invitarles a que tomen el camino recto, que es el camino, es el Señor Jesucristo, es el camino. Dice Él, el mismo Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la dirección correcta que debemos tomar. Y en este día estamos aquí, como les decíamos, por medio de estos ministerios, que le damos gracias a Dios, porque podemos poner nuestro granito de arena para que la palabra sea predicada, el mensaje se lleve a cabo, para que las almas se salven, los cuerpos sean restaurados, las personas sean levantados, aquellos que se encuentran en desánimo, en desaliento. Estamos aquí para animarles y decirles que Dios es poderoso y que Dios está lleno de amor, de misericordia y de compasión para todos, cuando nosotros lo invitemos a nuestros corazones. Mis hermanos, como les decíamos, somos partes del ministerio de Centro Alabanza Vitoria y estamos aquí, como les decía, es un honor para nosotros ser partes de este ministerio ya por muchos años, y queremos seguir siendo hasta que el Señor lo permita. Solo que Dios les bendiga a todos ustedes, radioescuchas, que nos escuchan por medio de estos medios, como ya dijimos. Y mi nombre es el hermano Castro, quien les predica en esta hora este mensaje. Este mensaje que es importante, mis hermanos, darnos cuenta qué es orar, qué es la oración. La oración es lo más importante, pero podríamos estar orando y orando y orando, pero si no creemos en lo que estamos orando, mis hermanos, es una oración sin fe, es una oración inútil, no estamos agradando a Dios cuando estamos orando sin fe, cuando estamos orando sin creer en lo mismo que estamos orando. Es importante, mis hermanos, que cuando oramos pongamos nuestra confianza en la oración, en lo que nosotros estamos orando, a quién le estamos pidiendo. Mis hermanos, yo quiero que vayan allí conmigo al libro de los Hechos. Gloria sea al Señor, el capítulo 12. Y vamos a ver, mis hermanos, yo le puse por título a este mensaje, dice, título del mensaje: oración sin fe. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 12 y verso 12. Dice: están reunidas muchas personas orando para que el Señor saque a Pedro de la cárcel, y cuando lo hace no le creen. Verso 13. Gloria sea al Señor. Es importante, mis hermanos. ¿Por qué será que decimos: Señor, gracias por escucharme, pero seguimos repitiendo la misma oración?
Gloria a Dios. Hermanos, cuando vemos que allí en Marcos, capítulo 11 y verso 24 dice, diles, digo, crean ya en recibir todo lo que están pidiendo en oración. Cuando oramos, mis hermanos, es importante que estemos desde el tiempo que tomamos para orar, estemos creyendo que ya lo hemos recibido, porque decimos muchas veces, gracias por escuchar mi oración, Señor, yo sé que me has escuchado. ¿Y por qué será? A lo menos yo que oigo todo el tiempo las estaciones de radio, diferentes estaciones de radio, ¿para qué echarles mentiras? Oigo personas que le hablan a un locutor y le piden la oración. A las 2 o 3 horas entra otro locutor y le hablan y le piden la misma oración. Le cambia a otra estación y oigo a la persona pidiendo por la misma oración, por la misma petición. Digo, ¿qué sucede? ¿No dijimos que el Señor ya nos había escuchado? ¿Por qué es que entonces seguimos orando la misma oración? Si decimos ya nos escuchó el Señor, ya nos escuchó el Señor. Yo creo que lo que queda de nosotros hacer es confiar y esperar en lo que Dios está haciendo. Muchas veces recibimos el milagro y no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque no lo estamos esperando. Eso era lo que le sucedía a estos hombres. Eso es lo que le sucedía a estas personas. Estaban orando por Pedro para que el Señor lo librara de la cárcel. Pero cuando viene el milagro, el Señor lo saca de la cárcel y ellos no le creen. Ellos no creen que Pedro esté ya libre. ¿Por qué? Porque había personas que no estaban creyendo en lo que estaban orando. Y eso es lo que nos sucede muchas veces, mis hermanos. Estamos orando, pero no creemos lo que estamos pidiendo. No confiamos en el que lo puede hacer. Confiamos en lo que nosotros podamos hacer, o que no sé en qué estemos confiando, pero no confiamos en el Dios Todopoderoso, que es el que no tiene límites para hacer los milagros. Solo que es importante, mis hermanos, que nosotros nos demos cuenta. Cuando más escudriñamos la Biblia, más nos damos cuenta de los errores que cometimos. Porque si nosotros estamos creyendo que Dios nos ha escuchado, nos está escuchando, debemos de estar esperando ya el milagro hecho. Pero estos hombres, sí, mire, vamos allí a comenzar la escritura, a comenzar la lectura, para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Allí en el capítulo 12, dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público después de la Pascua. Aleluya. Vemos, mis hermanos, qué miserable es el diablo, mis hermanos. Qué miserable es el diablo que mire a un hombre que no andaba ni armado, simplemente con una Biblia. Mire que ponerlo bajo arresto, pero fíjese, no solamente bajo arresto, 16 soldados le pusieron, eso ya encadenado, 4 grupos de 4 por 4 son 16, mis hermanos, 16 soldados cuidando a Pedro, amarrado con cadenas. Dígame usted, como si hubiera sido un criminal, simplemente por predicar la palabra de Dios, simplemente por llevar el evangelio hacia las personas perdidas.
Mis hermanos, esto era desastroso y hasta el día de hoy sigue habiendo tanta gente incrédula que no quiere creer en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, que es el que nos da vida. Aleluya, gloria sea al Señor. Pero no por eso, mis hermanos, Pedro se rindió. Nunca Pedro se rindió. Por eso nosotros, mis hermanos, nunca debemos de rendirnos. Si la gente nos cree, como dice Juan Valenzuela, aleluya. Dice, bueno, cuando tenía menos edad, dice, comencé a predicar a los 16 años, tengo 60 años predicando. Dice, comencé a los 16 años y no me creían. Tengo 60 años predicando y todavía no me creen, pero yo sigo predicando. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, mis hermanos, que Dios nos ha dado un encargo de predicar la palabra a usted y a mí. Y para todos aquellos que están perdidos, yo sé que tarde que temprano, mis hermanos, ellos van a creer, aleluya. Así como Agripa dijo, aleluya, gloria sea el Señor, por poquito y me persiste que me hiciera cristiano. Yo me pregunto dónde estará el rey Agripa. Yo me pregunto si al final de todo creería en el mensaje que Pedro le dio o estará revolcándose ahí en el infierno por no haber creído. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, nosotros creemos que el mensaje, que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque así lo dice la palabra y es lo que nosotros tenemos que creer, que la palabra que predicamos no vuelve vacía. Aleluya. Dice en el verso 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y ferviente a Dios. Gloria sea mi Cristo. A Dios le oraban, mis hermanos, a un Dios de poder, porque sabían que ese Dios era el único que podía abrir las puertas, derribar los muros de la cárcel, romper las cadenas que ataban a Pedro. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Dice que oraban constante y fervientemente. ¿Qué quiere decir constante? Que día y noche estaban orando fervientemente, con todo poder, orando, aleluya, a un Dios vivo, que sabían que Dios podía ayudar a Pedro para sacarlo de esas 4 paredes. Mis hermanos, pero ¿qué sucede? Vemos más adelante y vamos a ver dónde les digo que había personas, aquí dice constante y fervientemente. Pero entre todas estas personas, mis hermanos, había personas que no estaban creyendo en la oración que le estaban haciendo a un Dios vivo de todo poder. Y eso es lo que nos sucede a nosotros mismos muchas veces, mis hermanos, que hacemos la oración, pero no estamos creyendo en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Nosotros queremos ver las cosas allí mismo en ese momento, pero si las vemos, si las pudiéramos ver en lo espiritual, estuviéramos creyendo que Dios ya no nos ha contestado. Y muchas veces, mis hermanos, Dios, mirando la duda que hay en nuestros corazones, dice, ¿para qué? ¿Para qué oras, mi hijo? Si al cabo estás dudando, lo que estás orando no lo estás creyendo, no te lo voy a dar. Pero mis hermanos, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe cuando estamos orando, tenemos que tener fe en lo que estamos pidiendo, tenemos que tener fe a quien se lo estamos pidiendo. Aleluya. Dice en el 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dormía entre 2 soldados, como si fuera poco, hombre muy peligroso. Él dormía en medio de 2 soldados, encadenado, mis hermanos, y todavía lo tenían ahí sujetado con 2 soldados. Válgame Dios, qué miserables esas personas. Dice, sujeto con 2 cadenas, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó Pedro con unas palmadas en el costado. Aleluya, gloria sea el Señor. Y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le pareció que se trataba de una visión. Pasaron por la
primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos solos, encarcelados, allí aprisionados en problemas, en luchas, en miseria, creemos que nadie está con nosotros, pero déjeme decirle que el ángel de Jehová está con usted. A todo tiempo que usted se encuentre en miseria, en pobreza, allí enfermo, el ángel del Señor está allí con usted. Gloria sea al Señor. Dice en el 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Otra vez la oración. Es importante, mis hermanos, la oración, pero más importante es que creamos en lo que estamos orando, mis hermanos. Si no solamente es una oración vacía, tenemos que tener fe en quien estamos creyendo, tenemos que tener confianza en Dios que nos está escuchando la oración. Aunque nosotros no la veamos en el instante, tenemos que creer que Él nos está escuchando y que nos va a contestar. Hay muchas veces, como dije, ya nos ha contestado, pero la ceguera espiritual no nos deja, mis hermanos, ver el milagro que ya está hecho. Aleluya. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Está loca, le dijeron. Aleluya, gloria a Dios. Oración sin fe, mis hermanos. Dice, ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Falta de confianza en Dios. Falta de confianza en la oración que estamos haciendo, mis hermanos. Me enseñaba mi Señor, aleluya, gloria sea el Señor, a través de su Espíritu, que muchas veces, mis hermanos, por eso no recibe el pueblo de Dios lo que espera, porque estamos tan acostumbrados, mis hermanos, a que se nos conteste al instante y que podamos ver las cosas hechas. Pero muchas veces, como ya dije, Dios ya ha hecho el milagro, pero no lo vemos, y así que Dios dice, quédate donde estás por no creer, porque dice la palabra, lo repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres, mis hermanos, estaban orando, pero no todos estaban creyendo en la oración que estaban haciendo. No tenían la confianza, la mirada en Dios, tenían la mirada en la oración que estaban haciendo, tenían la mirada en el problema de Pedro, tenían la mirada en la cárcel donde se encontraba Pedro. Y muchas veces lo que nos sucede a nosotros, ponemos la mirada en el problema y estamos orando, pero ni siquiera estamos nosotros en nuestro espíritu escuchando lo que estamos orando, porque nuestra mente está fija en el problema en que estamos, en el problema que nos encontramos. No tenemos la mente, no tenemos el corazón fijo así en Dios, sino en el problema. Y por eso, mis hermanos, estamos orando. Podremos ayunar, podremos orar por ese problema, pero si no estamos creyendo en lo que puede hacer Dios, si no ponemos la confianza completamente en Dios, Dios no va a hacer nada. Aleluya. Por eso, mis hermanos, vemos, aleluya, gloria sea el Señor, muchas personas, mis hermanos, que ni aún en su salvación tienen la seguridad. Muchas personas, mis hermanos, los vemos de seguido aceptando a Jesús en sus corazones. Una sola vez basta para aceptar a Jesús. Él lo lava con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. No tenemos por qué venir cada servicio, cada 3 servicios, cada 4 servicios aceptando a Jesús. Aleluya. Eso solamente lo hace otra religión, aleluya, que puede usted cometer los pecados que cometa.
y cada 8 días puede confesarse con el hombre. No, mis hermanos, se confiesa con Dios y es una sola vez la confesión con Dios, y Él borra todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, los pone en el fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Es importante que nosotros vivamos arrepentidos. Por eso somos santificados, aleluya, porque no somos unos santos que nos tengan colgados en las paredes. Somos santos porque Dios nos ha santificado, nos ha lavado con su sangre preciosa. Somos santos porque Dios nos ha apartado para que vivamos una vida santa, una vida santificada, apartados del mal, apartados del pecado, aleluya. Cuando venimos a aceptar a Cristo Jesús, tenemos que venir arrepentidos, con un arrepentimiento que nos duela, que hasta lo más profundo, lo que anduvimos haciendo, el pecado en el que anduvimos, y no volver a hacer lo mismo, aleluya. Ese no es arrepentimiento, aleluya. Cuando nosotros nos arrepentimos, nunca más, mis hermanos, debemos de volver al mundo a hacer lo que antes hacíamos. Gloria sea al Señor. Yo me recuerdo, aleluya, que Dios solamente se llevó una semana para quitarme el bote de la mano, para quitarme la cerveza en cual yo tenía vicio. Una semana se llevó la última botecito que traía. Me fui de un 6 a un ¿cómo le dicen? A un cuarto. De un cuarto me fui a otro bote más mediano, de otro mediano me fui a otro más chiquito. Hasta el último, cuando llegué sin nada, con las manos vacías en la tarde de mi trabajo,